lesionando partes blandas, partes óseas, articulares. ¿Qué dice aquí? A saber, se tienen las lesiones de partes blandas, óseas, articulares, así como sus clasificaciones, sus mecanismos de producción, elementos básicos de tratamiento, ¿no? Entonces vamos con la clasificación. Se dividen en contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas, desgarro muscular, ruptura tendinosa, rotura meniscal o del rodete y derrame articular y además hematoma. Vamos con la primera, la contusión. Es una impactación directa, un golpe o trauma. Es el calificativo de contuso, dice, ¿no? Y puede ocurrir cuando un objeto romo golpea algún área de nuestro cuerpo. Entonces se produce manifestaciones clínicas como dolor, aumento de volumen regional o local, tumefacción, que es la hinchazón, y la formación en mayor o menor cuantía de hematoma o de exudación linfática e impotencia funcional. También hay que decir que también se forma equimosis, que es el morete característico, ¿no? De coloración rojiza, violácea o azulada. Existen cuatro tipos de contusiones: superficiales, profundas, sobre el hueso y sobre las articulaciones, cuya gravedad lesional es del mismo orden que hemos mencionado, de superficiales a profundas. Las lesiones mayores pueden producir hematomas, a veces fracturas, también lesiones articulares, también lesiones musculotendinosas. El tratamiento consiste en reposo, aplicación de hielo local, administración de analgésicos antiinflamatorios y para las contracturas relajantes musculares. En el caso de derrames o hematomas puede ser necesario el drenaje. Hay que retirar el contenido para aliviar la inflamación. Vamos al segundo tipo, esguince o entorsis. Se refiere a la distensión traumática de los ligamentos de una articulación, desde el desgarro, una rotura parcial y finalmente una rotura total del ligamento. Aquí vemos los grados incluso, ¿no? El grado 1, distensión, o se llama que ha sido desgarrado levemente. Grado 2 ya es un desgarro o rotura parcial de la totalidad del ligamento. Y grado 3, rotura completa de todo el ligamento. La clínica es de acuerdo al grado de lesión, se manifiesta con dolor localizado, aumento de volumen de la articulación. Esto es producto de la reacción sinovial. ¿Por qué de la reacción sinovial? Claro, porque en la cara interna de la cápsula se tapiza esta cápsula con la membrana sinovial. ¿Pero qué es la membrana sinovial? La membrana sinovial produce líquido articular a través de sus microvellosidades. Las microvellosidades nacen ¿de dónde? De las vellosidades que son más grandes. Las microvellosidades producen y reabsorben el líquido articular y van intercambiando ese líquido constantemente. Pero a su vez tienen células inflamatorias, tienen linfocitos, macrófagos. Eh, entonces, estos van a producir sustancias inflamatorias. Ustedes conocen las citoquinas. Cuando hay una lesión, estos son los que van a desencadenar la inflamación. Bueno, entonces dice, esto habrá que ver entonces de acuerdo al grado de lesión. Va a existir impotencia funcional progresiva en las primeras horas. En los días siguientes, la aparición de equimosis es evidente. Puede existir inestabilidad si es de tercer grado o incluso la luxación, ¿no? Puede presentar luxación articular.
El tratamiento de acuerdo a la lesión va desde el reposo, vendaje, colocado de férulas por 3 semanas, se dice 21 días por lo menos, un término medio, o cirugías reconstructivas del ligamento, si es que este lo necesita. Bueno, si existe luxación, se debe reducir, colocar en su lugar esa articulación y si existiera desame articular o hematoma, realizar el drenaje para evitar otras complicaciones. Otra complicación sería el síndrome compartimental y la necrosis distal. Entonces, esto podría agravarse, podría aumentar la presión dentro de los compartimentos musculares y finalmente alterar la circulación, sobre todo para la parte distal, y esta puede morir, puede producir una necrosis distal. La luxación articular también es importante, es la pérdida de relación, otra vez, ¿no? De dos o más superficies articulares entre sí, con lesión de sus partes blandas. Para que ocurra una luxación tiene que producirse el daño de los ligamentos o de la cápsula. El mecanismo es producido por fuerzas torsionales de hiperflexión, de hiperextensión, de aducción o de abducción o de fuerzas de deslizamiento directo de uno de los componentes óseos. Por ejemplo, aquí en el dibujito, en la radiografía, vemos que tenemos una luxación anterior de la tibia. ¿Quién le pone el nombre? La parte distal que se está luxando, en este caso la pierna, la tibia. Entonces, una luxación anterior de la tibia. Si la tibia estuviera atrás, sería luxación posterior. Si estuviera hacia lateral, hacia el peroné, luxación lateral de la pierna. Si estuviera hacia medial, luxación medial. Entonces se le pone el nombre, el segmento distal. Lo mismo en el codo, en los dedos, en todos los segmentos cilíndricos, sobre todo, el que le pone el nombre es el segmento distal. La clínica de una luxación muestra a la inspección deformidad articular, como hemos visto, con falta de movimiento, intenso dolor, mayor al de una fractura por las fuerzas de distensión. Si se hubiera fracturado, todavía había menos tensión, porque ya está roto, se acomodan los segmentos, los fragmentos, y ya no hay esa distensión exagerada. Pero en este caso no. Las estructuras se están jalando en todos los sentidos y el dolor es de mayor intensidad. Puede existir desame articular, tumefacción progresiva, síndrome compartimental, edema y compresión de los compartimentos miofaciales y tendinosos regionales. Y en el peor de los casos, necrosis distal por el bloqueo de la perfusión circulatoria arterial y venosa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe reducir en lo posible, se debe inmovilizar, siempre utilizando medidas analgésicas, por ejemplo, anestesia local, ¿no? O analgésicos también, con maniobras ya conocidas, sobre todo por un personal adiestrado en este tipo de lesiones. Luego hay que darle reposo en base a inmovilizaciones con férulas, ¿no? Para que disminuya el proceso que ya se ha iniciado. El cuadro inflamatorio ya está iniciado y es difícil ya de controlar, pero sobre todo cuando ya se ha reducido, se va a disminuir ese proceso. Si el caso es de difícil reducción, se deberá realizar reducción abierta, o sea, hay que entrar al quirófano. Si la reducción es cerrada, se aplica reposo con férula, analgésicos antiinflamatorios y rehabilitación progresiva. La reducción abierta, o sea, cuando hacemos la incisión para poder reducir todos los segmentos, va a requerir obviamente suturas por planos y obviamente antibióticos, ¿no? Necesariamente antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y después una rehabilitación, pero que se realizará después de que cicatricen las heridas, adecuadamente las partes blandas. Entonces recién van a hacer rehabilitación. La luxación recidivante, ¿qué es una luxación recidivante? Se refiere a dos o más episodios que se presentaron en la misma articulación en diferente tiempo y de forma involuntaria. Preguntamos, ¿no? ¿Usted, primera vez que se luxa el hombro?
Sí, hace 5 años me ha producido un episodio similar y ahora tengo igual desencajado el hombro, dice, ¿no? Bueno, esa es una recidiva, pero es diferente a la siguiente. La luxación habitual es aquella en que el individuo provoca voluntariamente, con o sin reducción. O sea, él lo puede reducir solo o no puede reducirlo después. Vale decir que se le hace un hábito poder usar dicha articulación. Cuando le preguntamos cuántas veces ya dice, oh, cuántas veces ya se sale, yo mismo lo coloco, entonces esa es habitual. Hay también la luxación congénita en la que ya se produce esta luxación antes del nacimiento. La espontánea, cuando existe algún daño de superficies articulares o alguna lesión en las partes musculares vecinas, lo cual hace que se mantenga una constante inestabilidad. Ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿no? Y que se pierda la posición ósea con los menores movimientos. Fracturas. Se define a la fractura como la solución de continuidad del tejido óseo, o sea que el hueso sea, el tejido óseo sea roto, sea separado entre sí. Las causas pueden ser traumáticas, de estrés también, por sobreuso o microfracturas, de origen patológico, ejemplo, tumores, eh, enfermedades metabólicas, ¿no? O cuando ya existe otra enfermedad de base, ¿no? Entonces, esas son sus causas en general. Las clasificaciones son variadas, entre las principales tenemos la clasificación según la localización de la fractura. O sea, conocemos los lugares, epífisis, metáfisis, diáfisis, tercio medio, tercio distal, tercio proximal. Bueno, entonces nosotros ya decimos de acuerdo a la localización. Es una fractura epifisiaria, ¿no? Transfisiaria proximal, es una diafisiaria del tercio proximal, del tercio medio, del tercio distal. Entonces, de acuerdo al lugar comprometido. Clasificación según el trazo de fracturas. Bueno, diferentes trazos se pueden observar en las fracturas. Las de tipo transversal son aquellas que van en sentido perpendicular al eje mayor del hueso, ¿no? Entonces, transversalmente cortan, por ejemplo, la diáfisis. ¿Y hasta cuánto se puede decir, cuántos grados se puede decir que es transversal? Porque no va a ser bien paralela o bien perpendicular, ¿no? A la superficie de nuestro suelo, no va a ser tan eh, isométrico, ¿no? Ese corte, sino va a tener cierta inclinación. Entonces, ¿hasta cuántos grados es transversal? Hasta los 30 grados de oblicuidad, ¿no? Hasta ahí. Luego viene la oblicua corta, cuando el trazo no sobrepasa el doble del diámetro de la diáfisis. Oblicua larga ya cuando el trazo sobrepasa el doble del diámetro longitudinal, que son paralelas en el mismo eje longitudinal, si el trazo es paralelo al eje mayor del hueso. Las helicoidales o espiraladas, cuando el trazo va haciendo círculos de avance en espiral. En cuña de flexión o en ala de mariposa se llama también cuando el trazo de fractura porta un tercer fragmento triangular. Segmentaria cuando existen dos o más niveles de fractura, ¿no? Independientes uno del otro en el mismo hueso. Fractura doble cuando existe trazos de fractura en dos huesos vecinos. Uno puede ser segmentario con dos o más niveles, el otro puede ser en cuña de flexión, pues, pero como son vecinos, ahí ya se dice fractura doble, recién, ¿no? Ahí se menciona recién ese término. Ejemplo, el hueso de cúbito y también el otro, el radio, ¿no? Entonces, cada cual con su fractura, y como son vecinos, ya se habla de fractura doble. Multifragmentario con minuta, cuando existen múltiples trazos de fractura con fragmentos múltiples también de hueso. Entonces, se dice ahí, está con minuta, está como galleta, está totalmente desmenuzado, con muchos fragmentos. Entonces se dice multifragmentaria o con minuta. De acuerdo a la conminución,
se establece también los grados de tratamiento. Ahora existe también otra por hundimiento, cuando existe deformidad del hueso por fuerzas cizallantes de aplastamiento. Ejemplo, donde en los huesos, los cuerpos vertebrales, ¿no? Hay, por ejemplo, cizallamiento, cuando una fuerza en un sentido tiene otra fuerza contrapuesta, pero también paralelo, ¿no? Casi en el mismo punto, una en un sentido y la otra en contrasentido. Ambas aprisionan ese segmento. Entonces ahí ya están las fuerzas de cizallamiento. Tipos de fracturas también, aquí podemos ver un esquema, ahí está la transversa, la longitudinal o lineal, la oblicua no desplazada, dice, ¿no? Pero hay oblicua larga y corta, aquí está desplazada, después la espiral o helicoidal también se llama, la por grand stick, ¿no? ¿Qué se llama? Lo que se llama esto, cortical, unicortical, y la conminuta con muchos fragmentos. Clasificación según el mecanismo de fractura. Bueno, existe cada trazo de este tipo de la clasificación que hemos mencionado, tiene su mecanismo. Entonces, por el mecanismo de impactación directa, cuando existe una fuerza impactante contusa que llega a realizar la fractura, estaríamos hablando de las fracturas transversales y oblicuas. Por el mecanismo de rotación o torsión, cuando las fuerzas producen ese mecanismo torsional o helicoidal, ¿no? Entonces, hay una torsión, por ejemplo, del pie, se transmite a la pierna y el fémur ya no resiste y ahí se fractura. Es un mecanismo indirecto, pero torsional, ¿no? Entonces ha causado una fractura helicoidal. Por mecanismo de flexión, causando una fractura en cuña de flexión o en ala de mariposa. Quieren flexionar un hueso que está estructurado, bien resistente, todo, y lo que consiguen es doblarlo, sí, pero salta un pedazo, ese es el pedazo en ala de mariposa o en cuña de flexión, ¿no? En cuña de flexión. Por el mecanismo cizallante de aplastamiento causado por una fractura por hundimiento, habíamos mencionado. Por el mecanismo de aplastamiento o de atracción causado por una fractura multifragmentaria, también puede haber mecanismos combinados y dar trazos múltiples o en varios niveles, etcétera. Bueno, clasificación según la causa, hemos dicho, por estrés, traumatismo y por patología de base. Clasificación según el tiempo, si el cuadro evolutivo desde el comienzo de la fractura no supera las 3 o 4 semanas, será una fractura reciente. Caso contrario, si lo supera, se llamará fractura inveterada. No se olviden ese término, fractura inveterada cuando ya no es reciente. Según la organización de la Asociación de Osteosíntesis Internacional, la AO, le dicen, tiene su clasificación mundial. O sea, hay varias organizaciones que tienen su terminología, sus clasificaciones, pero esta es la más usada. Se emplea en muchos hospitales de nuestro país, en los servicios de pediatría, en los servicios de traumatología, de emergencias. Entonces van mencionando tipos de la clasificación AO internacional, sobre todo para adultos. Entonces nos indica 4 casilleros a reconocer. El primero, la región de la extremidad, del 1 al 4, siendo el número 1, los huesos del antebrazo 2, el fémur 3, la pierna número 4. En el siguiente casillero, la localización dentro del hueso, ¿no? De 1 a 3, siendo 1 proximal, 2 medio y 3 distal. Entonces puede ser, digamos, 2, estaríamos hablando del tercio medio. Luego en el tercer casillero, con letra mayúscula, siendo A, B o C, vale decir si es simple, es A, es B, es con tercer fragmento, y C son las complejas, ¿no? Entonces nos dan ese tipo de trazo que por las letras lo van denominando. Finalmente, el cuarto casillero, que es la subdivisión de esas letras, del 1 al 3 también, que nos indica la especificidad de la fractura, ¿no? O sea, cuál es la complejidad.
Entonces, tipo uno, tipo 2, tipo 3 para A, o para B o para C. Para ello hay que ver el ejemplo de fracturas uno 2 digamos A. Uno sería fractura a nivel de húmero, 2 en el tercio medio, de tipo A es trazo simple y uno es de tipo helicoidal, ¿no? Entonces, ahí ya nos está indicando dónde está la fractura. Y así sucesivamente, esa es una terminología que se va empleando en casi todos los hospitales de nuestro país, sobre todo, y en la región también, ¿no? En la parte de Sudamérica. La clínica es variada según el caso y la gravedad, con dolor, deformidad, impotencia funcional, crepitaciones, aumento de volumen, equimosis, síndrome compartimental, inestabilidad regional. Si la fractura tiene una herida o conducto que comunica el medio externo al interno o a la inversa, se llama fractura expuesta. El tratamiento es variado. Si el trazo de fractura no es desplazado, se trata en forma conservadora, quiere decir, se coloca un inmovilizador hasta que haga callo, ¿no? Una bota de yeso, una férula. Y si es multifragmentario, desplazado, entonces se tendrá que optar por el tratamiento quirúrgico. Em, Se añade a todo esto, en los casos de tratamiento quirúrgico, antibióticos, antiinflamatorios. Y bueno, existen tres principios de tratamiento que son la reducción anatómica, es un principio ineludible, todos queremos que sea como era antes ese hueso, o sea, anatómicamente como era antes, reducción anatómica. La estabilización, igual debe estar estable, no tiene que moverse por ningún motivo, no es inmovilizar y listo, ¿no? Pues eso también, una férula no es una seguridad. Entonces puede ocurrir algo. No, tiene que estar estable, como la definición dice, ¿no? Estable para cualquier situación. Y la rehabilitación precoz. No es lo mismo decir está bien operado, está estable, ha sido bien reducido y no puede realizar sus movimientos, está realizando recién pasado el año, 2 años. No, tiene que haber el principio de la rehabilitación precoz, tiene que permitir que pueda rehabilitarse precozmente. Entonces, esos son los tres pilares o los tres principios del tratamiento en general, ¿no? En los niños, las fracturas de los extremos óseos siguen un patrón diferente, como se ve en estos esquemas. Hay una clasificación, la clasificación de Salter y Harris, que hace alusión a esos términos, ¿no? Del inglés, por ejemplo, cuando es de tipo uno, de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Ahora va hasta el tipo 7. La de tipo uno, por ejemplo, cuando hay una fractura a nivel de la fisis, partido de crecimiento, transfisiaria, con o sin desplazamiento, y si hubiera desplazamiento, tiene que ser menor a 2 milímetros. La de tipo 2 tiene una fractura transfisiaria y metafisiaria. Y ese segmento triangular de la metáfisis es conocido con el nombre de signo de Thurston-Holland, un característico, es la más frecuente de todas las fracturas en el niño, a este nivel, ¿no? A nivel metafisiario y epifisiario. La de tipo 3 es una fractura transfisiaria y epifisiaria, es la segunda frecuencia. La de tipo 4 es una fractura metafisiaria, transfisiaria, epifisiaria. Es una combinación de la 2 y la 3. La de tipo 5 es una fractura fisiaria, le decimos por compresión parcial, no total, donde es reconocida en forma, se puede decir, ¿cómo se puede decir? Como hallazgo, cuando hay deformidad de un hueso y de una región vecina a la articulación, donde cuando sacamos rayos X vemos una cicatrización a nivel del cartílago fisiario que no crece, y la otra parte que está sana, indemne, es la que sigue creciendo y produciendo una convexidad, ¿no? Entonces, una convexidad, la otra que está fusionada, la otra parte
fisiaria, entonces esa produce una concavidad y se va deformando el huesito. Es un hallazgo fuera de tiempo, ¿no? Una vez que se ha cicatrizado, son hallazgos clínicos y se dice incluso que esta parte que estaría, digamos, comprimida se llama arresto fisiario. El tipo 6 es una fractura a nivel de la epífisis, con cualquiera de los trazos, ya sea en toda su circunferencia o un solo trazo independiente. Y la de tipo 7 es un trazo fisiario, pero por arrancamiento, donde se inserta un tendón, entonces arranca un pedazo de epífisis, ¿no? Eh, y eso se llama también abulsión o arrancamiento. Esos son los 7 tipos de Salter y Harris. También existe a nivel metafisiario y diafisiario otros patrones, por ejemplo, la fractura en tallo verde, ¿no? Como veíamos en esa clasificación de los huesos en general, entonces ahí tenemos, cuando es unicortical, es en tallo verde. Un solo levantamiento de una de las cortezas de hueso. Cuando las dos cortezas o las dos corticales están deformadas, tienen su morrito, a eso le dicen torus elevatorus, cuando las dos tienen esa deformidad se llama enrodete porque se supone que es en toda la circunferencia. ¿Ya? Entonces, solamente la fotografía es uniplanar y nos da dos deformidades, pero se supone que es en toda la circunferencia, de manera de un rodete, ¿no? Por eso se dice que es bicortical. El desgarro muscular es otra lesión, en este caso de partes blandas, las fuerzas de distensión contrapuestas sobre un eje longitudinal de un músculo pueden ocasionar su separación o su rotura parcial, ¿no?, de las fibras musculares, que va a condicionar una dolor, obviamente, impotencia funcional, contractura muscular, eh, disestesias, parestesias regionales y probables lesiones de fibras nerviosas concomitantes también, de fibras ya importantes. El tratamiento es el reposo si la lesión se desgarró y si es la ruptura completa se deberá realizar miorrafia, o sea, tratamiento quirúrgico a través de la unión de sus cabos, ¿no? La ruptura tendinosa es otra de las lesiones traumáticas, causada por sobreesfuerzo o estrés, por un traumatismo cortante, sobre todo, o por distensión también. Puede ser parcial o total, también se le llama sección tendinosa. La clínica es variada de acuerdo a la gravedad, con dolor, impotencia funcional, actitudes anormales. Puede presentar heridas con exposición o ausencia de los cabos de ruptura tendinosa. ¿Por qué esto? Porque uno de los cabos puede distanciarse, como uno dice, no se ha flechado a otro lado y ya está perdido fuera de la herida, ya está más adentro. Entonces, eso por la elasticidad que un tendón tiene. Entonces, eso hace más difícil el hallazgo, la búsqueda, la reparación. El tratamiento es siempre quirúrgico, tenorrafia, con inmovilización y rehabilitación gradual. Se debe optar por antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. La rotura meniscal o rotura de otro cartílago, como es el rodete también, puede ocurrir por mecanismos traumáticos de contusión directa o indirecta. Y cuando es indirecta, es cuando el miembro está en extensión o también por rotación forzada y compresión, ¿no?, de sus estructuras articulares. Entonces, puede comprimir, puede rotar de forma forzada y causar una lesión a ese nivel. Ahí está los diferentes tipos de trazos que podemos tener en mango de balde, dice, ¿no? Como que se separa en su diámetro mayor un pedazo y como asa de balde, como mango de balde, se separa y ya se ve ahí dos estructuras. En colgajo, cuando ya se ha separado uno de sus extremos y queda solamente unido por un pedículo.
Bien, como se han debido dar cuenta, estamos dando algunos términos, algunas cosas que yo estoy anotando y para todos que están en teóricas, obviamente les va a servir, ¿no? Para el examen. Continuamos. Entonces, ¿qué produce esta lesión de los meniscos? Desinserciones de uno de los extremos, rupturas transversales, encolgajos, asa de balde. Entonces, la clínica es diversa, desde dolor, derrame articular, sinovial, con hemartrosis, cuando hay lesión de vasos sanguíneos, impotencia funcional, bloqueo articular parcial para los movimientos de flexo-extensión, con aumento de volumen. También tiene lesiones asociadas de ligamentos con inestabilidad y a veces también existe fracturas, por eso también la hemartrosis. El tratamiento casi siempre es quirúrgico, hay que reconstruir, no puede ser un tratamiento conservador porque esto va a causar desplazamientos y mayores lesiones. El desarme articular sinovial, bueno, decíamos que la membrana sinovial es la que se encarga de el recambio de este líquido sinovial. Entonces, cuando existe inflamación de la membrana sinovial, puede producir líquido, pero no puede reabsorber en la cantidad necesaria. Es la colección abundante, mayor o anormal del líquido sinovial intraarticular y de las bolsas sinoviales, ¿no? Adyacentes a la articulación. La causa es traumática, pero también debe diferenciarse de otras etiologías de tipo reumatológico o tumoral. El tratamiento consiste en la artrocentesis por punción, quiere decir sacar líquido, ¿no? El líquido que está por demás, hay que retirarlo mediante una punción con aguja hipodérmica, ¿no? Se hace el aspirado y constantemente se va a aspirar y descargar esa cantidad de líquido mediante una jeringa, ¿no? Haciendo un drenaje aspirativo, continuando con la presión elástica e inmovilización. Es un vendaje elástico circular luego, después de todo ese procedimiento, y debe estar en reposo. Se debe dar además analgésicos antiinflamatorios y antibióticos porque hemos ingresado a una articulación. El hematoma es un capítulo grande, como dice aquí, es un capítulo muy aparte, pero está dentro de estas lesiones. Es una colección de sangre extravascular, coagulada, muchas veces en el sitio de la lesión. Es como una gelatina, ¿no? Dicha colección sanguinolenta puede progresar a mayor tamaño si la hemorragia regional persiste. Su evolución tiene tres caminos, o bien se calcifica, se endura y causa otro tipo de limitación, o se reabsorbe, no deja nada, o puede infectarse. Es el tercer paso, ¿no? Puede infectarse, sirve de caldo de cultivo para gérmenes. Entonces, el tratamiento debe ser el drenaje, en la mayor parte de los casos, ¿no? El drenaje mediante una incisión, ¿no? Y su complicación puede llevar al síndrome compartimental, también a la infección, ¿no? Entonces hay que saberlo tratar. Requiere de anticoagulantes, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y reposo absoluto regional. Bien, entonces, dentro de estas lesiones y separaciones de tejidos, tenemos la formación del callo óseo en fracturas. Como en toda separación tisular, existen fases para ese tejido y las fases son las siguientes. Primera fase o primer periodo denominado fase inflamatoria, o sea, desde que ocurre el traumatismo, se lesiona, el primero en lesionarse es el colágeno, ya sea de tejidos superficiales, profundos, vasculares, piel, etcétera, que avisa a quién, a las citoquinas que están
circundando por ahí. ¿Quién manda las citoquinas? Sabemos que siempre lo están emitiendo los macrófagos. Entonces se activa la bradiquinina, que es una citoquina, y a su vez la cascada de la inflamación. También existen activación del complemento para la coagulación, sobre todo la vía extrínseca, porque la protrombina es la más rápida en activarse, ¿no? Es la de 12 segundos, y esta actúa rápido para poder cesar la hemorragia. Entonces, ¿cuánto dura esta fase? 1 a 3 días desde el traumatismo. Se manifiesta por dolor, tumefacción, calor local. Las células precursoras de la inflamación alcanzan el área lesionada y acompañan a la invasión vascular y la proliferación celular. Entre ambos extremos se produce un sangramiento que procede tanto del hueso como de la lesión. El hueso mismo tiene su vasculatura, ¿cierto? Y la parte blanda por fuera también. Entonces, eh, toda la región que está comprometida obviamente va a emitir su sangrado, si fuera eh, como un tejido, digamos, regional, le acompaña a la fractura. Por ello flotan en el hematoma distintos tipos de elementos, osteocitos, células grasas, elementos fibrosos, células sanguíneas, elementos minerales, etcétera, debido al aporte de estos elementos destruidos. El hematoma se coagula en el curso de los primeros días y atrapa en su interior dichos elementos. Entre las redes de fibrina, en esta fase es muy notoria la enorme exudación, vasodilatación y aflujo de gran cantidad de macrófagos. Entonces, en esta fase también se activan unas células específicas que son los fibroblastos, porque todo quieren arreglar, ¿no sé? Tejido, piel, los hacen queloides, otros tejidos. Los primeros en activarse para poder empezar la reparación son los fibroblastos en cuanto a las células de separación. Entonces, ya están activos en esta primera fase. En la segunda fase o segundo periodo denominado fase de reparación de la fractura, que es la que va a dividirse en otras dos fases, pero lo más importante es decir que a este periodo se conoce también como fase de callo blando o de formación de callo fibroso. No es un callo duro, es un callo fibroso, blando, laxo, ¿no? Pero ya se está organizando. Entonces, porque ya estaban activas las células en el periodo anterior, ¿no es cierto? Los fibroblastos. Entonces, ahora corresponde clínicamente al momento en que comienza la consolidación mediante tejido fibroso o cartilaginoso. Históricamente se caracteriza por invasión vascular de capilares en el callo de fractura y la aparición de condroblastos. También, ¿no? Esos condroblastos. Pero las células son originalmente mesenquimales, pluripotenciales. ¿Qué es el mesenquimal? Mesenquimal hace alusión al mesodermo. Tres capas germinativas tenemos: endodermo, mesodermo y ectodermo. Todo lo que deriva del mesodermo se llama mesenquimal. Entonces, solamente es terminología. Son originalmente mesenquimales, mesodérmicas, pluripotenciales, forman colágeno, cartílago y hueso. Y sigue cada cual su camino según el ambiente en donde se encuentra. Se ve neoformación de colágeno tipo 1 en su mayoría y algo innecesario de tipo 2. Bien, entonces empiezan a hacer el puenteo óseo, más los fibroblastos que ya están formando tejido fibroso, y las células vasculares errantes, las que ingresan, las que están ya, los sinusoides que están desarrollándose, también se llaman células errantes de Trueta, y todo encaminado para la reparación de hueso, ¿no? A través de botones capilares, y bueno, se forma el callo y la hipervascularización continua.
Los islotes cartilaginosos evolucionan a una osificación endocondral. Según el tenor existe de oxígeno, según el tenor existente de oxígeno, más bien dicho, en los tejidos, ¿no? Entonces aquí los islotes van a diferenciarse a hueso. Las fuerzas mecánicas favorecen la osificación y las fuerzas de tensión favorecen la formación de tejido fibroso. O sea, no debe estar en movimiento, tiene que estar estable esto, ¿no? No puede estar con cierto movimiento, cierta inestabilidad, porque va a producir más callo fibroso y eso es perjudicial. El hueso muerto es reabsorbido por los osteoclastos, que son las células basureras que decíamos en el anterior capítulo. Em, si, si la evolución de esta nueva formación de tejido sigue el correcto camino, aumentan los glucosaminoglucanos, el colágeno, la hidroxiapatita y comienza la reorganización de la matriz ósea. Bueno, ¿qué importancia tienen los glucosaminoglucanos? ¿No? Los proteoglucanos, pues, forman el 70% de la matriz ósea, imagínense eso. Entonces es lo más importante. Y la sustancia fundamental ósea, ¿no? Que es el tejido conectivo. O sea, dentro de eso está como un 70%. Luego está la fase o etapa de callo duro o de consolidación. Esta sucede por organización del tropocolágeno a partir de los osteoblastos. Estas fibras dejan espacios que enclaustran esos materiales de hidroxiapatita por acción física, química también, ¿no? Entre calcio y fosfatos. Y la unión fibrocartilaginosa es reemplazada por la unión fibroósea, ¿no? Clínicamente puede suceder a los 3 o 4 meses. Esta fase se caracteriza por etapas de desorción lacunar de los osteoclastos, ¿no? Unidas a la aparición de nuevos osteoblastos secretores de sustancias de colágeno. Entonces, aquí va a haber una renovación, va a haber una neoformación de hueso, ¿no? Entonces, ya es una parte estructural compacta, por eso se dice callo duro, ¿no? En la radiografía tendríamos que ver desaparición de las líneas de fractura. Entonces, se forma toda la histología de hueso, ¿no? De las células fabercianas y de tejido conectivo, ¿no? Entonces, participa también el periósteo. La tercera fase o de remodelación. Esto ya decíamos que más o menos alrededor de un año, ya después de haber transcurrido mucho tiempo de la fractura, los osteoclastos son los principales actores, los que van a remodelar, reabsorber, recanalizar el canal medular, disminuir el callo óseo exuberante que era, hacer más plano, menos prominente. Entonces, es una remodelación causada por estas células, ¿no? Las que van a ser los osteoclastos, células gigantes, ¿ya? Comienza con la consolidación clínica y incluye la restauración del conducto medular, decíamos, histológicamente el hueso fibroso es sustituido por hueso laminar, proceso que puede llevar de meses a años todavía. El paciente se reintegra a su vida normal. Los elementos de fijación a veces ya pueden haber sido retirados, pero el metabolismo óseo continuará, ¿no? Entonces, absorbiendo mediante los osteoclastos los elementos que pasarán al sistema orgánico. Y aparecen nuevos sistemas de Haber organizados alrededor de los vasos sanguíneos, quedando la fractura como una cicatriz de la lesión sufrida. Bueno, hay un autor, Brinton, que incluso menciona dos etapas más, o sea, dos fases, la etapa de impacto y la de inducción. La de impacto incluye el periodo desde la aplicación inicial de la fuerza que va a romper el hueso, ¿no? Hasta que la energía de esta fuerza queda disipada por completo.
resultando en una absorción de esa energía por parte del hueso hasta provocar la fractura ósea. Es una etapa que antecede a la fase inflamatoria. La etapa de inducción comienza desde las fases de impacto e inflamación y se cree que implica la formación de sustancias inductoras y factores humorales que dirigen la regeneración del hueso. Entonces, es muy importante las etapas de Brinton que menciona, que se libera energía y a partir de eso otra etapa que va a inducir recién a todas las otras fases que van a comenzar. Se debe hacer mención también que no existe desplazamiento de la fractura. Si no existe desplazamiento de la fractura, el trazo, digamos, es simple, el tratamiento deberá ser conservador, ¿no? Una bota de yeso, una estabilización adecuada, y la consolidación es más rápida y la formación del callo también es menor. No va a haber un callo exuberante. Pero si el paciente se mueve, es inestable la fijación, pese que ha sido operado, sigue con ciertos movimientos, el foco de fractura, entonces va a existir un callo mucho más abultado. Quiere decir que las capas de sobreposición de tejido óseo van a ser más abundantes, dando a lo que conocemos como callo exuberante, ¿no? Eso es así. O sea, el paciente hay que decirle que tiene que estar en reposo, no puede haber movimiento alguno en el lugar de la fractura. Por eso hay el método de los tutores externos, los tutores de Irizarov, que sirven para ese tipo de inmovilizaciones también, ¿no? Que van a dar estabilidad, pero también sirven para otros tratamientos, ¿no? Existen además otros factores que influyen en la consolidación de las fracturas. Imagínense, son muchos. Solo vamos a dar una idea general, la edad del paciente, nivel de actividad. El nivel de actividad, por ejemplo, mucha actividad puede causar inestabilidad. Que el paciente no le daba el tiempo necesario para estas cuatro fases de la formación del callo óseo, ¿no? O mucha inactividad también retrasa el periodo de rehabilitación precoz, ¿no? La edad también, a mayor edad, más difícil la recuperación, vuelos espaciales, aquí hay cambios de la presión de oxígeno que son necesarios para el hueso, ¿no? Para el periósteo, estado nutricional, malos estados nutricionales, sobre todo, factores hormonales, de privación de ciertas hormonas, o que estén ingresando hormonas que no estén en relación para la formación del callo óseo, por ejemplo, el cortisol, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los derivados de los corticoides pueden ser contraproducentes de la formación del callo óseo. Hormona del crecimiento, ¿no? Hay déficits a veces. Corticoides, decíamos corticosteroides, tiroxina, ¿no? La TSH también manda, ¿no? En el metabolismo. Estrógenos, andrógenos, calcitonina, pues, hormonas reguladoras, ¿no? PTH, paratormona, prostaglandinas, enfermedades como la diabetes, anemia, neuropatías, o sea, una enfermedad neurológica, se ha seccionado un nervio, entonces, ¿cómo va a recuperar ese segmento si no puede ni caminar ya? Tabes, deficiencias vitamínicas, ACDK, fármacos como los AINES, anticoagulantes, factor 8 de la coagulación, esto estaría en relación a las, ¿cómo se llama? Cuando hay alteraciones en este factor, en la coagulación, eh, ahorita se me dio el nombre, bloqueantes de los canales del calcio, las citoquinas, por ejemplo, que son los que van a bloquear esos canales, difosfonatos, fenitoína, fluoruro sódico, tetraciclinas, otras sustancias como alcohol, nicotina, hiperoxia, otros factores como tipo de hueso,
hueso patológico, hay enfermedades genéticas, osteonecrosis por radiación, infección, tumores, denervación, hemos dicho ya, ¿no? Fracturas complejas, conminución, hemos dicho, ¿no? Cuando se destruye como galleta, peor todavía ya no se puede. Niveles bajos de sangre, de vitamina K, necrosis avascular, fracturas dobles, pérdidas de hueso, interposición de partes blandas, factores de crecimiento local, em, calor, implante que altera el flujo sanguíneo. El implante debe ser adecuado, no puede estar sobre una arteria principal o sobre lugares que son importantes como el periósteo, digamos. Claro, se puede comprimir en ciertos lugares, pero en otros hay que también guardar, hay que tratar de, porque es el único lugar que vasculariza la fractura. Em, Después tenemos, em, bueno, interposición de partes blandas, dijimos, factores de crecimiento local, un grado de rigidez de la fijación, tiene que estar bien estable, un grado de contacto entre los fragmentos, también tiene que estar a mayor contacto, mayor compresión, mucho mejor. Hendiduras, mm, desplazamientos de la fractura, sobre distracción, o sea, mucha tensión en ese lugar, que en vez de que haya compresión hay más bien separación. Injertos óseos, mejor si hay injertos pueden mejorar el grado de consolidación. Proteína morfogénica del hueso, hay huesos que están desvitalizados, que ya no van a producir esas proteínas. Estimulación eléctrica, hay que ver si ante ciertos estímulos podemos mejorar la fractura. Técnica quirúrgica también muy importante. Éstasis venosa, eh, intermitente, ¿no? Infecciones postoperatorias, éstasis venosas, alergias a metales, entre otros, que sería, dice aquí, muy larga la lista, pero son los principales eh, factores que van a intervenir en la formación del callo óseo. Bueno, el factor 8 también está involucrado. Este es el factor 13 que decíamos, no es el factor 8 que está en la lista, el factor 13, este es el factor de Hageman, pero el factor 8 es el antihemofílico A, antihemofílico B, ¿no? Entonces, antihemofílico A sería el 8, también está involucrado en este tipo de reparaciones óseas, ¿no? Entonces, hay una innumerable lista, ¿no? Las descompresiones de oxígeno, por ejemplo, cuando se tiran los buceadores, hacen sus saltos de plataforma en las piscinas de mucha altitud, en el momento que hacen un clavado, puede haber un cambio de oxígeno a nivel de la fractura y puede también tener cierta repercusión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay algunas patologías en traumatología que tienen que ver con eso. Finalmente, se debe tener en cuenta los principios de Lambote. Lambote, ¿qué dijo? Aparte de los tres principios de reducción anatómica, estabilización, rehabilitación precoz, existe que se debe mantener o cuidar la vascularización en el área lesionada, o sea, en el foco de fractura. No es nomás desperiostizar, ¿no? Así, para los cirujanos sobre todo, agarran la alegra y se desperiostiza a diestra y siniestra, y luego cuando pone el implante ya nadie se ocupa de aproximar por lo menos el periósteo para que se revascularice, porque es la única membrana rica en vasos sanguíneos que va a producir la formación incluso del hueso. Entonces hay que preservar la vascularización del área lesionada. Ya, ese es el cuarto principio de Lambote.
Bueno, y de las complicaciones del trauma musculoesquelético citamos las hemorragias profusas con riesgo vital del paciente, ¿no? A veces en el tercer espacio está 2000 ml, ¿no? Que pueden condicionar incluso la vida, lesiones neurológicas, a veces irreversibles, síndrome de tromboembolismo pulmonar, el TEP, cuando un émbolo graso bloquea la hematosis pulmonar, síndrome compartimental con riesgo de necrosis distal, decíamos, amputación e infecciones, bueno, en los sitios de fractura, fracturas expuestas, ¿no? Con malas consolidaciones también, falta de formación del callo óseo, pseudoartrosis se llama eso, más allá de los 6 meses, claudicaciones en la marcha, acortamientos segmentarios, o sea, todas son complicaciones, ¿no? Síndromes de compresión neurológica, hay atrapamiento nervioso de algún trayecto neurológico importante, desvitalización del músculo, necrosis postraumática, secciones musculares, ¿no? Habíamos dicho ahí, a veces distensiones, sección tendinosa, desgarro, síndrome de algomiodistrofia o de SUDEC. Sucede que la persona, ejemplo, tiene fractura del antebrazo, le han operado bien, en el postoperatorio todo bien, excelente, está ya entrando a la rehabilitación y se complica todo. Tiene dolor, algo es dolor, mío es músculo, distrofia, es que toda esa región se está volviendo hipotrófica. El hueso está con osteoporosis, los músculos están enflaqueciendo, o sea, digamos que ese antebrazo, todo ese antebrazo está totalmente eh, hipotrófico, con mucho dolor, duele hasta en la nuca, el dolor sube hasta ahí arriba y es muy complicado para el paciente. Entonces hay que hacer el tratamiento en base a calcio, fisioterapias, tratar algunos que se llama elementos de calor, algunos estimuladores eh, por aparatos especiales que pueden causar la recuperación, la calcificación, la recuperación del tono muscular y a su vez la disminución del dolor. Entonces es una complicación, el síndrome de Sudeck. Otra, osteoporosis progresiva, decíamos, no, está ahí también. Hay también osteoporosis progresiva por falta de uso, que es la enfermedad fracturaria, ¿no? Se ha partido el hueso, 2 meses tiene que estar inactivo. Empieza la osteoporosis de otros huesos vecinos que nada tienen que ver. Y a eso le decimos enfermedad fracturaria. Bueno, artrosis residual, si es que hubiera lesión articular mal consolidada, más reducida. Y bueno, necrosis avasculares, que son una de las peores, luxaciones y amputaciones o ablaciones. Esas son las complicaciones. Bien, finalmente vamos a dar el tercer tema, el último,